realizar la actividad que está planeada. Bueno, primero que todo, esta aplicación que acaban de ustedes abrir es sencillamente para crear un organizador gráfico o un mapa conceptual, ¿ya? En el momento, por ejemplo, se me ocurre, ya como es, acabo de indicar que es para que hagan en parejas, vamos a decir que yo me logueo, así como yo estoy mostrándoles a continuación, ¿sí? Yo me logueo, con el correo que ustedes hayan colocado para el mismo, y vamos a crear un nuevo organizador, ¿ya? Generamos un nuevo mapa mental, ¿ya? Aquí nosotros podemos seleccionar un mapa mental o organizador. Yo opto más porque sea un mapa mental, porque es mucho más vistoso, mucho más llamativo, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ir colocándole el nombre, ¿sí? Entonces vamos incorporando con este más ciertos apartados que van a ir derivando de los contenidos que ustedes van a ir realizando. Y sencillamente, tienen que ver con un organizador gráfico. Fíjense, yo solo estoy presentando una idea. Ustedes solo colocan clic, ¿ya? Y le dan más y se integra una nueva opción, ¿ya? Dependiendo de dónde quieran ustedes integrar esa nueva opción. De igual forma, yo le doy clic y aquí en las herramientas que tengo del lado derecho, yo puedo organizarlo de una forma, ¿ya? De una forma o de cualquiera que ustedes deseen aplicar. ¿Sí? Mapa mental, organizador gráfico, lista, mapa mental. Aquí tengo para insertar algunas imágenes. Vamos a decir que le voy a colocar esta a esto. Voy a darle color a este cuadro. No, ya, un borde negro. De igual forma yo puedo seleccionar cada cuadro y darle el color que yo o que ustedes deseen. ¿Ya? Eso va a variar. Obviamente ya esta es la parte creativa por parte de ustedes. Como es una cuenta gratuita, no les va a permitir incorporar imágenes, videos o audios o archivos adjuntos, pero no hay problema. Lo que consta es que ustedes realicen el organizador gráfico. Bien, este organizador gráfico, sencillamente ustedes aquí en la parte superior dice una pestaña que dice invitar. Ustedes les van a dar clic allí y colocan ustedes en el correo, aquí donde dice invitar a personas, colocan el correo con el que su compañero también abrió la cuenta. ¿Ya? Colocamos aquí, le dejamos que pueda editar y le damos invitar. Y él le va a decir enviar invitación por correo electrónico. El compañero revisa su correo e ingresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se me ocurre, ¿quién es? Ruth, dame tu correo, por favor. Ruth. ¿Así? ¿Punto? Sí, Jacob. ¿Sí? JHEY. Ya. COB. ¿B? Sí, 09@gmail.com. ¿Con esta fue que abriste? Sí. Ya, entonces. Por favor, revisa tu correo e ingresa. Ya. ¿De qué sirve o qué finalidad tiene esta? Que en este mismo formato, en este mismo diagrama, todos los integrantes del grupo pueden ir trabajando. ¿Sí? De forma autónoma y al mismo tiempo. Y así no tienen que, no, que yo hice solo, que mi compañero no ayuda. No, aquí está para que trabajen ambos en conjunto. De esa misma forma como yo invité a Ruth, lo van a hacer ustedes. Aquí ya se acaba de integrar Ruth. ¿Sí? Aquí la vemos. Coloca cualquier cuadro, Ruth. No sé, coloca algo adiciona para que veas que esto es en tiempo real, que ustedes pueden hacer un organizador gráfico o un mapa mental. Seleccionas un cuadro, le das más o coloca cualquier tipo de letra. Esta es solo una plantilla de prueba. No te preocupes con que se vaya a borrar. Ya, justo aquí vemos cómo Ruth incorporó algo. Y ella sencillamente le puede cambiar color o como ella quiera.
Sí, y bueno, entonces la idea es que, bueno, estas son herramientas digitales que les van a ayudar a ustedes a futuro cuando en alguna asignatura les pidan algún organizador gráfico. Es la forma más rápida de realizarlo. Entonces, habiendo dicho esto, jóvenes, ¿ya? Por favor, ustedes divídanse. No sé cómo van a estar los grupos, ¿ya? No sé con quién van a ser parejas. Bueno, la idea es que realicen de esa forma. Voy a cerrar esto, Ruth. Ya no sé con Ruth con quién va a ser, Elizabeth, David, Jonathan, Cristian, Alexandra, John, Vanessa. ¿Con quién de los compañeros va a realizar? Este organizador gráfico, déjenme mencionarles que de lo que voy a tocar el día de hoy, que es prácticamente un refuerzo de lo que hemos visto, ¿ya? Ustedes van a ir llenando ese organizador gráfico. Si quieren, pueden hacer esto. Cuando yo vaya mencionando, ustedes van colocando los títulos. Luego que yo finalice, yo les voy a dar un tiempo considerable. Ustedes colocan una breve definición o análisis de ese título. ¿Estamos? ¿Pregunta, alguna duda o inquietud antes de iniciar, chicos? Profe, yo estoy recibiendo clases por el teléfono. ¿Ya? Bueno, pero tengo entendido que desde la misma aplicación puedes trabajar, puedes realizar. Me di cuenta que David está contigo, entonces ustedes pueden desde un celular realizar lo que es estar por Zoom y desde el otro pueden ir realizando el organigrama sin ningún inconveniente. ¿Ok? Sí, De sí, verdad. sí, profe. Bien, entonces, bueno, voy a iniciar, voy a tratar de ir lento para que ustedes puedan ir anotando, tomando y recordando ciertos contenidos que hemos visto a lo largo de esta asignatura. ¿Ya? Vamos a ver, recordemos, uno de los primeros contenidos que nosotros vimos, ¿ya? Eran lo que son los elementos de la comunicación, ¿sí? En el cual, en los elementos de la comunicación se tocaron ítems y como lo eran el emisor, el canal, ¿ya? El mensaje, el receptor y el contexto, ¿sí? Uno de los que más se vio, o sea, lo que más se evidenció que tenían falencias era en la parte del contexto, que no reconocían que era el contexto, ¿sí? Recordemos que cuando se habla de contexto, es sencillamente en los elementos de la comunicación, es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, ¿ya? Si yo hablo contexto de mi trabajo de investigación, no, el grupo de investigación se refirió en el contexto, ¿ya? Del campo de estudio. ¿Cuál sería el contexto del campo de estudio? Si me refiero al piensa, el contexto va a variar. ¿Cómo? El restaurante, profe. Muy bien. Eso va a variar según a dónde lo enfoquemos. En cuanto a los elementos de la comunicación, contexto tiene que ver donde se llevó a cabo el proceso comunicativo. ¿Sí? Luego de esta parte de los elementos, ¿ya? Pasamos a un pequeño cuadrito que les hice en pizarra, ¿ya? Que hablaba sobre la codificación y decodificación del mensaje, que era súper importante porque todos, según las vivencias que tenemos cada uno de nosotros, vamos a entender de forma diferente la información, ¿ya? Siempre va a ser así. Una cosa es como nosotros enviamos el mensaje codificado y la otra cosa es como el receptor decodifica el mensaje según sus vivencias, ¿ya? Y de esa forma es que entiende el mensaje que le están transmitiendo, ¿ya? Si recuerdan ese cuadrito que les hice, ese circulito, ese esquema que les hice en el pizarrón en clase, ¿ya? Sobre decodificación o codificación, que era súper importante. Entonces, de allí partíamos nosotros con esa base, partimos a realizar un trabajo sobre los tipos de comunicación, ¿sí? En el cual se dividían, también recuerdo ahorita que se dividía, se los coloqué en la pizarra, según habilidades comunicativas, como lo eran comunicación verbal, comunicación no verbal, ¿ya? La individual, que se comunicaba entre un emisor y un receptor, la colectiva, cuando había más de dos personas que se estaban comunicando o intercambiando un mensaje,
La intrapersonal, que es aquella cuando nosotros hablábamos entre, o sea, con nosotros mismos, ¿ya? La intragrupal, cuando se comunicaban o cuando se comunican dos o varias personas que son pertenecientes a un mismo grupo o un colectivo, que les di como ejemplo, que por ejemplo ustedes cuando se comunicaban son de la carrera de gastronomía, no es lo mismo que se comunique otro grupo de otra carrera, ¿ya? Obviamente es por grupos separados, intragrupal, ¿ya? Luego también se mencionó lo que era la comunicación masiva, que es sencillamente esa, esa comunicación que generaba un emisor único hacia a una audiencia o hacia un receptor o a varios receptores de forma masiva, ¿sí? Y luego de allí partían a lo que eran los canales sensoriales, ¿ya? Los que nosotros por medio de la vista, comunicación visual, por medio de la parte auditiva, la comunicación que se generaba a través del oído, la parte táctil o el cómo nosotros percibíamos información por medio de nuestra piel, ¿ya? Recuérdense de que hay algunos que no, hacen la parte táctil sencillamente con los dedos. No, a ustedes nada más con tocarlos, ustedes perciben información. Ya está caliente, está frío, ya, y entre muchas otras. La comunicación olfativa, toda aquella que nosotros percibíamos por medio de la vía olfatoria, ¿sí? Como el olor de una persona o el olor de algo. La comunicación gustativa que se generaba, obviamente, o se genera a través del gusto, ¿ya? Entonces, el gusto, o sea, que ustedes saboreaban, y obviamente de esto dependía bastante información que ustedes percibían por medio de ese. Y luego entrábamos a lo que era el canal tecnológico, ¿sí? Dentro, jóvenes, del canal tecnológico, se pudo tocar lo que era la comunicación telefónica, ¿ya? La comunicación virtual o digital, que es la que actualmente, una de las que nos permite dar continuidad a la parte educativa, ¿ya? La comunicación cinematográfica, ya creo que esta no es de mencionar porque es en cuanto a películas, ¿ya? Sí, largometrajes, ¿ya? Luego de allí salíamos y entrábamos a lo que era la comunicación según el uso o finalidad, en la cual era de gran importancia porque entraba lo que era la comunicación publicitaria, periodística, la educativa y la política. Obviamente cada una de ellas desglosándose de forma diferente. Una sencillamente quería transmitir diversos tipos de opiniones o información, que era la periodística. La educativa, dar una comunicación totalmente en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje. Comunicación política, aquellas que querían cambiar o obtener según una fuente ideológica. Y obviamente la publicitaria, la más sonada, que es tratar de presentar o dar información de algo o de vender un producto. Luego, ya finalizando esos tipos de comunicación, nos encontramos con otros tipos de comunicación, como lo era la comunicación por señas, que se hacía referencia a aquellas personas con alguna discapacidad auditiva, ¿ya? ¿Por qué lo detallo? Ahorita, en la actualidad, nosotros podemos encontrar investigaciones o libros que hablan de personas sordas, sordas mudas, ¿ya? Ahorita en la actualidad es mal visto, se considera como bullying que se denomina una persona de esa forma. Por eso se le acuña el término de que presenta una discapacidad auditiva, ¿ya? Luego también teníamos lo que era comunicación organizacional, de las cuales se mencionó lo que era la descendente y la ascendente. Descendente de los jefes hacia los empleados de menor rango. Ascendente, obviamente, desde los empleados hacia los superiores. Si nos vamos a la parte educativa, desde los estudiantes hacia docentes, coordinadores, rectores, vicerrectores, o viceversa, descendente, ¿ya? También teníamos la comunicación sexual, que es obviamente cualquier tipo de información que se quiera transmitir de tipo sexual, ¿ya? Y por último, la comunicación emocional,
que refería a ese tipo de información totalmente emotiva, emocional, que expresaba un sentimiento. Eso en cuanto a los tipos los elementos de la comunicación. ¿Sí? Luego se tocó o se tomó en consideración los tipos de discurso. ¿Ya? Dentro de los tipos de discurso se partía o se desglosaba si eran orales o si eran discursos escritos. ¿Ya? Haciendo referencia a la segunda, se generaban lo que eran los discursos informativos, sencillamente tratar de dar datos precisos, ya concretos, los discursos expresivos o que algunos lo denominan como emotivo, lo menciona, prácticamente se detalla con el título, porque trata de dar un mensaje, de transmitir un mensaje de sentimiento, ya, de emoción, ¿sí? El discurso apelativo, que es sencillamente, bueno, apelativo o como se les salió en la prueba, conativo. ¿Cuál es el discurso conativo? Que muchos se equivocaron, es sencillamente ese discurso que trata de actuar sobre la audiencia, sobre el receptor. ¿Con qué finalidad? De ordenarle, de pedirle algo o de persuadirlo. ¿Sí? Luego teníamos lo que era el discurso fáctico, ¿ya? Que es sencillamente aquel que se utilizaba para tratar de verificar si si al otro lado había conectividad, o sea, estaba libre o nos estaban escuchando. Esto se ve mucho por la vía digital, por medio de llamadas telefónicas, por medio de la utilización de algún recurso audiovisual, como por ejemplo, aló, 1, 2, 3, probando, probando, ¿ya? Discurso fáctico. Luego entramos a lo que era, o se tomó en consideración lo que era el discurso poético, ¿sí? Este discurso poético sencillamente generaba una configuración en el mensaje, un acento. ¿A qué hacía referencia esto? A transmitir emoción estética dentro del mensaje. Obviamente que se codificara este mismo de forma, como denominan en las investigaciones, de forma hermosa, de forma bella, ¿ya? El discurso poético. Luego teníamos según las variaciones del lenguaje. Aquí sí tomamos en consideración las partes coloquiales, técnicas, profesionales, como lo eran las variaciones del lenguaje, primero, sociocultural. ¿Por qué sociocultural? Porque se dividía si era familiar, debido a lo coloquial, o digámoslo así, a la comunicación que generamos con nuestras familias, hermanos, primos, de forma interna. Formal, ese lenguaje cuidado, ¿ya? Obviamente, no de la vida cotidiana, pero sí eliminando coloquismos o regionalismos. Y luego el discurso profesional o técnico. Aquí sí, manejándose o haciendo referencia al oficio en el que nos encontramos. ¿Ya? Y se caracterizaba este lenguaje porque era, digámoslo así, totalmente profesional o técnico. ¿Sí? Luego entrábamos a los discursos según el modo de construcción. Dentro de este teníamos lo que era el narrativo, ¿ya? Que fuera literario o no literario, encontrado en textos, en novelas, sencillamente relata acontecimientos a través del tiempo, ¿ya? Ya sea real, ya sea ficticio. Luego teníamos el discurso descriptivo. Dentro, jóvenes, de este discurso descriptivo, se buscaba la forma de entregar algún tipo de información, ¿ya? Concreta, ¿ya? Por ejemplo, dando referencia o haciendo referencia a un objetivo, una experiencia, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí en el discurso descriptivo la información se entrega de forma ordenada. Luego teníamos el discurso expositivo, uno de los que más ustedes aplicaron, que sencillamente ustedes establecían una relación entre ustedes como emisores y la audiencia como receptores, en el que ustedes buscaban que la audiencia entendiera o captara la información que querían presentar. Obviamente esto tenía un propósito, que era ¿cuál? Brindar información.
Ya, independientemente hubiera o no hubiera dominio, porque se ponía en la diapositiva, se aplicaba esto en el discurso expositivo. Luego tenemos lo que era el discurso argumentativo. Este discurso argumentativo sencillamente es el traducir, el interpretar algún tipo de detalle, ya fundamentándolo, ya por medio de un objetivo, un autor tratando de persuadir a nuestros receptores, a nuestra audiencia, que la idea que se presenta es real, es verídica, ¿ya? Luego teníamos lo que era el discurso instructivo, en el cual se señalaban argumentos a seguir o normativas a seguir a través de algo nuevo que se nos presentaba. Luego se presentó los discursos según la intención estética. ¿Qué quería decir esto? Encontramos lo que era el literario y el no literario. El literario sencillamente producía algo, iba de la mano con el poético, producía efectos de belleza. Se trataba de presentar un vocabulario técnico y estético, todo sumamente cuidado. Y el discurso no literario era todo lo contrario, coloquial, con regionalismos, nada estético, ¿ya? Eso en cuanto a las partes de los discursos, ¿ya? También tomamos en cuenta textos, ¿ya? Que tenían que ver mucho con esta parte de que ya no era un discurso oral, sino era un discurso escrito. Entonces entramos a lo que eran los textos, teniendo en cuenta texto narrativo, que lo habíamos mencionado hace un momentico, que sencillamente es aquel que se basa en relatar eventos, hechos, cuentos, historias, mitos, ¿sí? Luego teníamos lo que era el texto descriptivo. Sencillo, definir algún tipo de información, ¿ya? Luego el expositivo, como acabo de mencionar, que sencillamente ustedes lo presentaban para orientar sobre la información que querían transmitir, ¿ya? Dando digámoslo así, dando su opinión personal sobre algo, ¿ya? De eso hacía referencia a que ustedes tuvieran dominio, porque ustedes al tener dominio de un contenido, ustedes sencillamente dan una ejemplificación de lo que están entendiendo, su opinión personal. Luego teníamos lo que era el texto argumentativo, tal como señalé anteriormente, sencillamente ustedes persuadían a la audiencia o a los receptores por medio de información que era validada, ¿ya? Luego teníamos lo que eran los textos científicos, que eran todos aquellos que partían de una investigación previa y que todos estos eran comprobados y que iban de la mano con la mayoría de los trabajos investigativos que se realizan en la actualidad, como proyectos, tesis, artículos. Luego teníamos dos textos que iban de la mano, que eran tanto el administrativo como el jurídico, ¿ya? En los cuales estos dos se diferenciaban porque el científico prácticamente el jurídico prácticamente se aplicaba en el ámbito judicial, ¿ya? Y en o sea, se daba la existencia de muchos tecnicismos o un lenguaje totalmente formal. Y el administrativo es muy similar al que se mencionaba, ¿ya? Pero tenía ya que ver con cifras, porcentajes, ¿ya? Y de la mano con la parte judicial o tanto formal como legal. Luego de allí pasamos a lo que eran los textos humanísticos. Se tomó eso en consideración y en el cual estos sencillamente hablaban de las investigaciones realizadas en los seres humanos para saber cómo eran las relaciones humanas, como por ejemplo en la sociología o en la filosofía, ¿sí? Luego tomamos en consideración también lo que eran textos publicitarios, ¿sí? En los textos publicitarios, sencillamente, como su nombre lo indica, persuadir al lector
a que compre o a que entienda algo que queremos hacer llegar, ¿sí? Y ya para ir cerrando esto, nos centramos también en textos digitales que sencillamente eran todos aquellos que se mueven en la actualidad por medio de blogs, revistas digitales, redes sociales, ¿ya? Que sencillamente nos dan algún tipo de información, pero por medio de la tecnología. Y por último, y aquí hicimos un trabajo que era el texto periodístico, ¿ya? Que es sencillamente informar o aportar opinión sobre algo, ¿ya? A un receptor masivo en su totalidad. Esos jóvenes para lo que tiene que ver esta parte de texto o eso que vimos en esa unidad. Luego pasamos, ¿a qué pasamos luego de esta parte de los textos? ¿Quién me recuerda? ¿Qué pasamos? Creo que pasamos al ensayo. Creo que pasamos al ensayo. Déjame ver. Es correcto. Sí, justo aquí tengo mencionado, pasamos nosotros a definir lo que era el ensayo, ¿sí? Y los tipos de ensayo. En los tipos de ensayo se generó, o ustedes presentaron en la exposición que realizaron de esta, un formato genérico cuando se les pide a ustedes un ensayo, ¿sí? Y este sencillo, ese ensayo es ese tipo de información científica que se caracteriza por ser clara, precisa y presentar información validada y argumentada. ¿Ya? Eso tiene que ver a lo que era el ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente enfocado a la investigación científica, en el que ustedes, ese tipo de investigación científica se daba no solo para dar a conocer resultados de información sobre una investigación realizada, ¿ya? Sino también nos sirve, ¿ya? Para, digámoslo así, presentar esa información, pero de forma idónea, de forma correcta, que tenga sentido, que sea argumentada, ¿sí? En el cual ese artículo, o mejor dicho, ese ensayo, disculpen, tenía una estructura, en la cual, ¿quién recuerda la estructura? La básica, la que presentaron, la portada, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. En eso constaba lo que era el ensayo. Y luego de ahí variaba porque algunos presentaron unos ensayos ya mucho más elaborados. ¿Qué quiere decir esto más elaborado? Presentaban una estructura que era preliminares, que era el título, que era la dedicatoria, que era agradecimiento, que era el contenido, que era el resumen, que era la introducción, que era incluso el desarrollo. Algunos colocaron como marco teórico, ¿ya? Las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía, los anexos, ¿sí? Todo esto varió según cada grupo presentó una estructura diferente. Pero obviamente no es que era diferente, es que una era básica y la otra era mucho más elaborada, ¿ya? Y esto iba a cambiar según el tipo de información o el tipo de ensayo académico que ustedes presentan, ¿ya? Que es totalmente validado, totalmente analítico y argumentado. Luego pasamos, a ver, ustedes desarrollaron lo que era el párrafo. Sí, en esa misma exposición. Lo que era el párrafo o la estructura del párrafo, en el cual ustedes señalaron de que dentro de este párrafo se generaba una oración principal, ¿ya? Que esta oración principal daba continuidad a otras oraciones que se consideraban como secundarias, pero que tenían relaciones en una temática en sí, en un aspecto en sí, y que se concentraba en esa idea principal, en ese sentido, en ese mismo sentido de la idea principal, ¿ya?
Y en las ideas y en las oraciones secundarias, ustedes se me enfocaron por allí para integrar el resto de ideas que venían al párrafo y que le daban fundamento o que le daban base a esa idea principal. ¿Ya? Se señaló también los tamaños o lo correcto del párrafo. Ya en algunos casos se contaban con párrafos argumentativos, ya con párrafos expositivos, párrafos de numeración, ya párrafos narrativos, aclarativos, párrafos de diálogo, ya entre muchos otros que cada uno de los grupos presentó en sus exposiciones. ¿Sí? Entonces, ¿todo esto para qué? Sencillamente para entender o para qué nos servía presentar esa información de manera organizada y coherente por medio de los párrafos. ¿Sí? Luego de esta parte de los párrafos, ¿qué más se toma en consideración? ¿Quién recuerda? Ok, se tomó las normas APA, ¿ya? Antes. Pero antes de las normas APA, nosotros, según el sílabo, teníamos lo que eran los signos de puntuación. Yo tomé las normas APA al principio para que ustedes ya empezaran a aplicar. Y es que por medio de la práctica es que se aprende. ¿Ya? Nadie aprende a manejar bicicletas si nosotros nada más los estamos viendo. A menos que nos montemos y les demos. ¿A qué quiero llegar? Los signos de puntuación. ¿Sí? Dentro de los signos de puntuación sencillamente se presentaron porque estos nos ayudan a la comprensión. Nos ayudan a entender mejor un párrafo, un texto, algo que se lee, por medio de los signos que se utilizan dentro de la escritura. ¿Ya? Sí, yo sé que ustedes expusieron esto de forma breve, hicieron un ejercicio, pero si ustedes no practican esto de forma continua, jóvenes, de nada les va a servir haber presentado, haber expuesto cada uno de estos contenidos. Dentro de los signos de puntuación se dio o se señaló lo que era el punto, ¿ya? Que sencillamente que hay que hacer una pausa en la lectura, ¿ya? O que se utilizaba para dar finalización a una oración. Y dentro de estos puntos se encontraban el punto y seguido, que prácticamente el texto continuaba en la misma línea, el punto y aparte, ¿ya? Que sencillamente daba finalizaba el párrafo, ¿ya? Y continuaba en una nueva línea, el punto y final indicando el final del texto o de ese contenido que se presentaba. ¿Sí? Y dentro de esos signos de puntuación, entonces también se tomó en consideración la coma, ¿ya? Que sencillamente, de igual forma, de hacer una pausa en la lectura, obviamente menor que el punto, se utilizaba según fuera el caso. ¿Por qué fuera el caso? Porque para la coma también se incluía lo que era el punto y coma, ¿ya? Que nos ayudaba a separar elementos de una numeración, de elementos, enumerados por medio de comas, ¿ya? Como por ejemplo, no sé si les di, mi hermano practica tenis, punto y coma. El segundo, coma, fútbol, baloncesto, remo, obviamente coma, 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 ¿sí? Dentro de esta también se tocó los dos puntos, ¿ya? Recordemos que los dos puntos hacen, hacen una pausa, pero se utilizan no solo al principio de un párrafo, de una oración, al principio en su mayoría, de una carta, ya para dar finalizar un saludo, para repetir las palabras que pronunció otra persona, para iniciar una enumeración. También se toma en consideración los signos de interrogación y de exclamación, ¿ya? Siendo estos que se ponen al principio y al final. Se tomó en cuenta los puntos suspensivos, ¿ya? Eso entre los puntos, entre los signos de puntuación que pudimos evidenciar y que pudimos hacer, o que mejor dicho, ustedes realizaron un ejercicio, ¿ya? Ahí sí entonces nos pasamos a lo que eran las normas APA, que prácticamente desde el segundo día se dio las normas APA y sencillamente estas tienen que ver con la producción
de documentos académicos, de elaboración de un ensayo, de un trabajo de investigación, de un proyecto, de una tesis. ¿Sí? Entonces, estas normas APA nos ayudaban en su totalidad a dar organización, ya, a presentar la información investigada, argumentada, por medio de ciertos códigos o estructuras o componentes que facilitaban, y eso es la finalidad de las normas APA, que faciliten la comprensión del documento. No es lo mismo que yo lea en un marco teórico solo títulos y subtítulos y contenidos sin ninguna numeración, a que yo lea un marco teórico con niveles de encabezado, con numeración, con parámetros. Va a haber, y me gustaría que ustedes hicieran la prueba y se van a dar cuenta de que hay mayor organización cuando se aplica. ¿Sí? Ok, muchos todavía, cuando presentaron la última vez, tenían errores. Las normas APA se generan o se crean por medio de un grupo de psicólogos, de administradores, de antropólogos, ¿ya? Que ellos acordaron crear estos estándares denominados normas APA o reglas para realizar cualquier tipo de trabajo de investigación, ¿ya? Tomando en cuenta esos parámetros que ustedes ya deben de manejar, ¿sí? Y que las normas APA, profe, sea fastidioso, eso no, las normas APA se aplican a nivel mundial, ¿ya? Hay diversos tipos de estándares para la escritura. El más usual es la norma APA. Tengo las MLA, tengo las Vancouver, tengo las Vancouver, tengo las Harvard, tengo las Miami, ¿sí? Tengo las Incotec, las normas IEEE, o sea, son varias, pero la más usual y las que se les solicita a ustedes son las normas APA. El resto, pues no se les pide, porque si no, ahí sí se me vuelven una fanesca. Entonces, eso en cuanto a las normas APA. Dentro de las normas APA vimos márgenes, tamaños, organización, niveles de encabezado, citas de menos de 40, citas de más de 40, tipos de letra, interlineados, justificación, organización de citas, de descripción de tablas, gráficos, ilustraciones. Cada uno se presentó de forma diferente, pero que se han venido, digámoslo así, poniéndolo en práctica ustedes por medio por medio de los trabajos que ustedes han venido presentando, ¿ya? Y ya otro de los temas que se tocó o que se abordó era la parte oral, la parte de hablar en público, la oratoria, ya que desde el primer día de la exposición he tratado de ser un poco riguroso con ustedes para que ustedes puedan adquirir una correcta forma de presentación, ya que va a ser vital en el momento que ustedes sustenten piezas, que sustenten su trabajo de grado cuando ya egresen como futuros gastrónomos, ya se van a acordar de mí. Ahí sí. El profe Richard sí era fastidioso, pero por lo menos nos ayudó con esto. Entonces, esa parte de la expresión oral, jóvenes, sencillamente nos ayuda por medio de la palabra, la forma como nosotros nos expresamos, nos dirigimos, cómo debemos expresarnos ante otras personas, ante otra audiencia, ya teniendo en cuenta diversos parámetros que se consideran según el momento que se presenta esa exposición, esa oratoria, esa charla, ya sea por media palabra escrita o obviamente lo que hicieron ustedes, oral, de forma oral, ¿sí? Y es que sencillamente esa comunicación que ustedes presentaban, ya a esta altura en algunos casos, algunos grupos, se generaba de forma eficaz. ¿Por qué? Porque se expresaban, estaban presentando o transmitiendo un mensaje que se comprendía, ya que se expresaba claramente y que obviamente que ustedes ya mejoraban, elegían las palabras a ser utilizadas y las intenciones que ustedes buscaban al momento de presentar esa información. ¿Sí? Entonces sí, es de tener en cuenta que sí lo he tomado bastante, siempre en un discurso, en una exposición, en algo que tenga que ver, incluso una conferencia,
se debe tomar en cuenta, uno, el guión. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes iniciaban, la mayoría presentándose, dando una anécdota y ahí de lleno al contenido y dando explicaciones. Eso es el guión. Ustedes sin saberlo, ustedes lo han venido aplicando en cada una de sus exposiciones, ¿ya? De forma organizada, ¿sí? También se tomó en consideración los tiempos. Claro, hay algunos que les valió los tiempos, la duración, pero los demás grupos sí tomaron en consideración los tiempos y la duración, porque al momento de presentar un mensaje, de transmitir una información, lo primero que se toma es el tiempo. Imagínense que yo estuviera hablando aquí, a ver, apenas tenemos una hora, que yo esté hablando de forma constante hasta las 8 de la noche. Ya antes de las 8:30 ya ustedes están aburridos, ¿ya? Entonces se consideran los tiempos, haciendo breves pausas, como mencioné en una clase anterior, las pausas inteligentes, para que ustedes puedan hacer una actividad y esto cambie la rutina, ¿ya? Entonces, ustedes al momento de expresarse, identifican la idea. Ustedes se preparan para presentar la información. ¿Y cómo ustedes quieren hacer llegar la información? Variando de la audiencia que tienen. ¿Ya? Entonces, obviamente, ustedes aplican algún tipo de discurso o alguna estructura en base a la realización de ese tipo de discurso, tomando en consideración los tiempos, la narración, cuidando tecnicismos o lenguaje más técnico, ¿sí? Señalando su punto de vista sobre el contenido o el mensaje que están transmitiendo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ustedes están organizados. Se expresan con sencillez cuando ustedes están o cuando dominan la información que están presentando, ustedes se expresan con sencillez. Y aparte de eso, al dar una explicación, un ejemplo de ese contenido, son breves, son sinceros. Esas son técnicas, les invito a buscarlas. Son tips para hablar en público y que ustedes los aplicaban de forma continua, o bueno, era lo que yo trataba de lograr, que ustedes aplicaran y que ustedes se adueñaran de la situación. Fíjense, Jonathan sí era bien labiero para presentar esas exposiciones, porque cuando él presentaba, así no supiera, él metía esa labia porque se adueñaba de la situación. Pero ¿a qué quiero llegar? Sí, no mencionaba la definición, pero mencionaba el ejemplo del contenido que él había estudiado. Y ese es el punto, ¿ya? Y es lo que yo he tratado de mencionar en cada una de las exposiciones que presentaba. Que no me leyeran, prefiero ustedes que me den un ejemplo. ¿Qué entienden ustedes de ese contenido? Por medio de eso es que se da a entender que ustedes tienen dominio, sí estudiaron, sí entienden, sí comprenden la información que están presentando o que están señalando. Otro de los tics para hablar es no leer. Hablen, expliquen, exprésense, ¿ya? Y bueno, el dominio tenía que ver con la parte de que si no había dominio no podíamos estar relajados, estábamos nerviosos. Y al contrario de aquellos que sí tenían dominios, estaban súper light, súper relajados, ¿ya? Bueno, esa entre otras técnicas que se vinieron tomando en consideración hasta cerrar incluso a la preparación de un buen recurso audiovisual o la presentación de una diapositiva. Recordemos que también se dio esto, cómo debemos presentar una diapositiva de forma correcta, tomando en consideración el tamaño de letra, que era de mínimo 18 a un máximo de 36 puntos, que los colores, tanto de letra como de fondo, no fueran a ser, digamos así, borrosos. Si era un fondo oscuro, la letra debe ser clara y viceversa, ¿ya? El tipo de texto o el porcentaje de texto que incluíamos a cada una de nuestras diapositivas debería incluir o debería ser de máximo 50%, no mayor, máximo 50%. Menor, sí. Incluir imágenes. Acuérdense que no es lo mismo que yo me ponga aquí a explicar, a mencionar y a detallar se me ocurre, sobre Jefferson, que es Abril Jefferson tiene los ojos así, tiene las cejas así, tiene un candado, ¿ya? A que yo les muestre una imagen del compañero, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y ese es uno de los recursos que ustedes deben de utilizar en la presentación. ¿Qué otros puntos? Bueno, entre otros que se tomó en consideración para la elaboración de recursos audiovisuales, ¿ya? Chicos, ya esto es lo que acabo de mencionar.
¿Qué vamos a hacer? Espero que hayan notado esos tics, esos pequeños títulos. ¿Qué vamos a hacer ahora en estos precisos momentos? Justo faltando una hora, tienen para hacer la actividad. Por medio de la aplicación vamos a hacer un organizador gráfico incluyendo cada uno de estos contenidos. ¿Ya? Títulos. No es que me van a colocar definiciones, no es que me van a citar, no. Yo quiero según su punto de vista. ¿Ya? ¿Qué entendieron, por ejemplo? Las normas APA. Jonathan, ¿para qué te sirve a ti las normas APA? Ya está leyendo. No estoy leyendo, no. Para ordenar un texto, una mayor Más allá. claridad, ¿Un qué? una mayor coherencia en el momento de ordenar el texto. No solo texto. Un trabajo de investigación. Ahí. Un trabajo de investigación, Ya, ensayos, ya, todo. sencillo, ya, ahí queda, ya. ¿Qué es no? Colocas en tu diagrama? Normas APA, esa breve definición, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, Ruth, para ti, ¿por qué es importante hablar en público? Para expresar lo que uno piensa, exponer algún tema. Pero de forma correcta, ¿ok? Ya, ahí tienes tu breve definición. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cada uno de los temitas que anotaron, que coloquen una breve definición. No quiero citas, no quiero definiciones, no. Quiero su análisis de cada uno de esos breve de esos temas, ¿ya? Este organizador gráfico, fíjense que, acuérdense que los primeros días de clase les pedí que una de las notas que tenía era un portafolio digital. Prácticamente ya acabo de mencionar todos los temas que hemos visto que deberían estar dentro del portafolio. Este diagrama que vamos a hacer en estos precisos momentos se va a incluir ese portafolio. Y este diagrama tiene nota, ¿ya? Me dice John, profe, pero yo quiero hacer solo porque Alexandra me cae mal. Ya, Jonathan, puedes hacer tranquilamente, sin ningún problema, ¿ok? La idea es que o hacen individual o hacen en pareja, ¿sí? Entonces eso, no los voy a pasar a salas, tienen derecho a compartir pantalla y bueno, ya yo voy a quedarme aquí en sala principal y quedo con ustedes pendiente para ver en qué otra cosa les ayudo. Pero ya necesito que inicien a hacer este diagrama. Profe, le presento mañana, el próximo martes. No, tienen una hora exacta para poder realizar. ¿Ya? Ya voy a separar las salas. A ver, Elizabeth, ¿con quién vas a realizar? Con Ruth, profe. Ya, voy a colocar Orellana y Jama. ¿Ya? León, ¿con quién? Con Fátima, profe. Ya. Cristian, ¿con quién? Profe, sí podemos hacer entre 3. No, 2. Porque lo que pasa es que nos reunimos aquí en la casa de un compañero para hacer el plato del proyecto. Y estamos aquí los 3. Ah, chévere, se pueden acompañar para hacer los 2 diagramas entonces. Bacán. No, no le escuché, profe, con la señal. Que están reunidos y pueden hacer 2 diagramas tranquilamente entonces entre los 3. Listo, Chévere. gracias. ¿Y Vanessa con quién? ¿Con John? ¿O con quién? Vanessa. Vanessa. No la escuché nada. Bueno, me imagino entonces que irá a revisar solo. Ok, chicos, las salas están creadas. Con los nombres, por favor, diríjanse a cada una de las salas. Tienen exactamente una hora para finalizar, o bueno, mejor dicho ya, 40 minutos, 45 minutos para finalizar esta actividad, ¿ya?
el individual decía que tenía diálogo personal, o sea, Ajá. uno mismo. Chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bien, profe. ¿Ya habían utilizado esta herramienta? ¿Qué les parece? No está más fresca, profe. Está en el teléfono, se la puede manejar. Sí, es chévere. Hay algunos que me están pidiendo que, yo les dije que para que me entregaran a las 8, pero hay unos grupos que me están pidiendo que por favor les dé tiempo para entregar hoy hasta las 10. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe, pero nos Sí. puede dar pegando una chequeadita para ver si es que vamos bien. Minimiza. O sea, minimiza eso. Dale menos, menos, menos para verlo todo. Ahí, Ya. Entonces también sí está largo, pues, profe. Sí, es largo. Sí, está bien. Canal, Ya. mensaje, mayúscula, primera letra. ahí. Ay, Ah, está chévere, está chévere. Sí, entonces les dejo por aquí, me voy yo entonces a la siguiente sala, ¿ya? profe, pero hasta las 10, pero no creo que sea hasta las 10 porque de 8 a 10 vuelta tenemos con el profe Marco. Ya, pero bueno, no sé si les parece, entonces les dejo hoy para que presenten hoy. Y mañana a primera hora me envían, entonces será. Ya, o aunque sea hasta la medianoche, ayer la profe nos dio hasta la medianoche, pero si nos da chance hasta la mañana, ¿Ya? mejor. Sí. ¿Qué Ahí hacen? le- Porque como no es pago, no les permite descargar en PDF. Entonces tomamos una foto, así como minimizas. Tomamos una foto, le colocamos los integrantes y me lo envían al grupo de WhatsApp, ¿ok? Ya, muy bien, profe. Ya. Chao, chicas. Muchísimas Les dejo por gracias. acá, ¿ok? Gracias, profe, hasta luego. Ya, Profe, gracias a hasta ustedes. Hasta luego. luego. Ajá. Nevada. Hola, chicos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo va eso? Perdón. Profe, ¿cómo le va? Normal, entro yo y su palabrota. Profe, disculpe. No tengo internet, profe, estoy robando. Cuéntenme, ¿cómo va todo eso? ¿Cómo va la elaboración del diagrama? Ya mismo, Bien, profe, profe. desea que le compartamos porque aún no acabamos, profe. No, no, justo es porque ya les dejo aquí, voy a una reunión, pero me están pidiendo los chicos, porque yo les había solicitado a las 8, que por favor les deje hasta la medianoche para poder enviar, para poder entregar, ¿ok? Ya, Profe. profe, gracias. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Minimizamos porque esa aplicación no permite descargar. Le tomamos una foto con la pantalla del computador, le colocamos los Ya. nombres y me lo envían al grupo de WhatsApp, ¿ok? Al grupo, no a mi personal, al grupo, ¿ok? Ya. Ah, ya, ya, profe. Eso. Bueno, chao Ya. chicos. Chao, profe. Alexandra, nos cepillamos bien. Nos vemos, profe. Ah, Ya, Y ya, sí. ya, chao. Chicos. Perdón. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo va eso? Cuéntame, Un poco complicado por ahí. Bueno, pues, ¿todo bien? eh, tenemos que hacer, profe, dos de esos organigramas, ¿verdad? No, uno solo, como le dije a John, uno solo, pero bien elaborado. Y más porque tienen un integrante más en el grupo, Ok, ¿ya? Bueno, la mayoría de los grupos me está pidiendo que les dé más tiempo. Entonces, por solicitud de los demás grupos, les voy a dar hasta hoy a la medianoche para que terminen de elaborar. Le toman una foto a ese diagrama con la misma computadora, colocan los nombres y me envían al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, no al personal, al grupo de WhatsApp, ¿ok? listo, profe. Y yo mañana a primera hora, que voy al instituto a las 7, me conecto y ahí reviso y evalúo lo que enviaron, ¿ok? Listo, profe, gracias. Ya, entonces les dejo aquí, chicos. ¿Ya? Me voy yo. Chau, chau.